Muy buenos días, alumnos de segunda y secundaria. Hoy vamos a ver el tema triángulo rectángulo, parte 1. Esto es el triángulo rectángulo, llamado así porque uno de sus ángulos es de 90 grados. A ello le decimos ángulo recto y por ello es llamado triángulo rectángulo. Aquí podemos apreciar el triángulo rectángulo. Vemos que uno de ellos es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. El teorema de Pitágoras. Inicialmente se mencionará los lados del triángulo rectángulo. Tenemos aquí el triángulo rectángulo. Vemos que este lado va a medir A, el lado de aquí va a medir B y este lado va a medir C. De aquí de este triángulo rectángulo podemos ver que A y B son los catetos y C es la hipotenusa. El teorema de Pitágoras se define como el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces sería el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es C, sería igual a al cuadrado más B al cuadrado. Demostración del teorema de Pitágoras. Vamos a ver una especialmente sencilla. Tenemos el triángulo rectángulo. Podemos formar con este triángulo un cuadrado grande. Miren que este triángulo de aquí es el mismo que está aquí. Son 4 veces, se repite 4 veces. Y se va a formar dentro un cuadrado. El área del cuadrado de adentro va a ser b menos a al cuadrado. Si todo este lado vale b y este lado de aquí vale a, entonces todo este lado del cuadrado va a valer b menos a. Y recordemos que el área de un cuadrado sería b menos a al cuadrado, siendo b menos a el lado. Entonces, para calcular el área de todo este cuadrado grande, sería el lado al cuadrado. Y el lado que va a tener este cuadrado grande sería c. Entonces sería c al cuadrado. Le vamos a sumar el triángulo 4 veces, pero recordemos que el área de un triángulo es lado por lado entre 2. Ese es en el caso de que fuera el triángulo rectángulo, sería cateto por cateto entre 2, o también altura por la base entre 2. Acá sería A por B entre 2, este es el área de este triángulo, y como son 4, sería 4 veces A por B entre 2, más el área del cuadrado que está dentro. Todo eso lo sumamos y vamos a obtener que es A al cuadrado más B al cuadrado. La interpretación con áreas, vamos a tener aquí el triángulo rectángulo, se va a hacer así. Hay un cuadrado que se va a formar con el cateto que mide A. Se va a construir este cuadrado y esta área va a ser A al cuadrado. Luego hay otro cuadrado que se va a formar con el cateto B. Y luego también tenemos otro cuadrado que se va a formar con la hipotenusa C. Aquí le vamos a llamar, utilizando el teorema de Pitágoras, sería acá A1, aquí le vamos a llamar A2 y acá sería A3. El área 1, el área 2 y el área 3. El área 1 es el cateto, cateto al cuadrado. El área 2 sería el cateto al cuadrado y la área 3 sería la hipotenusa al cuadrado. Entonces tenemos aquí con el teorema de Pitágoras también podemos hallar la interpretación con áreas. Quiere decir que el área 3 es igual a área 1 más área 2. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo 1, dice, si los catetos de un triángulo rectángulo miden 6 y 8, ¿cuánto mide la hipotenusa? Aquí tenemos el triángulo rectángulo, ubicamos los catetos, 6 y 8. A mí me piden cuánto mide la hipotenusa, le voy a llamar x. Utilizando el teorema de Pitágoras tendríamos x al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más el 8 al cuadrado. Sabemos que 6 al cuadrado es igual a 6 por 6 y eso es 36. 8 al cuadrado es 8 por 8, eso es 64. Luego 36 más 64 es igual a 100.
Y para hallar el valor de x le sacamos la raíz a ambos. Acá sería x y acá sería raíz de 100. Y la raíz de 100 es igual a 10. Tenemos entonces que la hipotenusa mide 10. El ejemplo 2 me dice, si las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos de un triángulo rectángulo miden 20 y 30, ¿cuánto mide el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa? Tenemos aquí el triángulo rectángulo, este cuadrado construido sobre este cateto, el cuadrado verde construido sobre el otro cateto y este cuadrado construido sobre la hipotenusa. Entonces acá vamos a aplicar el teorema de las áreas. Acá sería el área 1 que es 20, acá sería el área 2 que es 30. Y bueno, a mí me piden aquí el área 3, el x. Aplicando la fórmula sería área 3 es igual a área 1 más área 2. Ubicamos los datos, sería x es igual a 20 más 30 y 20 más 30 es igual a 50. Entonces ese sería el área 3. Tenemos el ejemplo número 3. Me dice, si los catetos de un triángulo rectángulo miden 7 y 24, ¿cuánto mide la hipotenusa? Tenemos aquí el triángulo rectángulo, ubicamos los catetos, 7, 24, vamos a ponerle x a la hipotenusa, aplicamos el teorema de Pitágoras, sería la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto 7 al cuadrado más el otro cateto que es 24 al cuadrado. Aquí 7 al cuadrado es igual a 7 por 7, eso es igual a 49, y 24 al cuadrado es 24 por 24, y eso es 576. La suma de 49 más 576 es 625. Aquí para hallar el valor de x le sacamos la raíz cuadrada, entonces sería x es igual a raíz cuadrada de 625, y eso es igual a 25. Entonces tenemos que la hipotenusa vale 25. Tenemos el ejemplo número 4. Me dice, si las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos de un triángulo rectángulo miden 23 y 62, ¿cuánto mide el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa? Tenemos aquí dicho triángulo rectángulo, tenemos los cuadrados construidos sobre los catetos, sobre cada uno de los lados, cateto, cateto y acá la hipotenusa. Aquí vamos a ubicarnos el área 1 que es igual a 23, el área 2 que es igual a 62 y aquí el área 3 es lo que me falta, aquí le vamos a llamar x. Aplicando la fórmula que sería área 3 es igual a área 1 más área 2, sería igual a x igual a 23 más 62. Aquí la suma de 23 más 62 sería 85. Entonces, el área 3 es igual a 85. Llegamos al ejemplo 5. Me dice, si uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 40 y la hipotenusa mide 41, ¿cuánto mide el otro cateto? Bueno, primero tenemos el triángulo rectángulo. Me están dando de dato que uno de los catetos del triángulo rectángulo mide 40. Entonces, uno de ellos sería 40, uno de los catetos. Además, me dice que la hipotenusa mide 41. Entonces, colocamos acá 41. Me piden calcular el otro cateto. Entonces, acá le voy a poner, al cateto faltante, le voy a poner x. Utilizando el teorema de Pitágoras, sería entonces que la hipotenusa, que es 41, sería 41 al cuadrado, es igual a el cateto x al cuadrado, más el otro cateto que es 40 al cuadrado. Aquí 41 al cuadrado es igual a 41 por 41. Eso sería 1681. Y acá el 40 al cuadrado es igual a 40 por 40. Y eso es igual a 1600. Para hallar el valor de x al cuadrado, el 1600 va a pasar a restar a la izquierda. Y de esa manera tengo que vale 81. Entonces tengo que 81 es igual a x al cuadrado. Quiero saber el valor de x. Entonces le saco la raíz cuadrada. 81. Y bueno, sabemos que la raíz cuadrada de 81 es igual a 9. Entonces el cateto faltante es 9. Llegamos al ejemplo número 6. Me dice, si las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos de un triángulo rectángulo miden 2a más 1
y 3a más 4, ¿cuánto mide el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa? Aquí tenemos dicha figura, los catetos que son los lados de los cuadrados. Aquí cateto al cuadrado y acá sería hipotenusa al cuadrado. Aquí aplicando la fórmula sería el área 1 es igual a 2a más 1. El área 2 sería 3a más 4 y bueno, esto es lo que me están pidiendo, el área 3. Utilizando la fórmula sería aquí que x es igual a, el área 1 sería 2a más 1, el área 2 es 3a más 4. Aquí sumamos los términos semejantes que sería 2a más 3a, que sería 5a, y 1 más 4 sería 5. Por lo tanto, el área 3 es igual a 5a más 5. Pasamos ahora a los ejercicios. Tenemos el ejercicio número 1. Me dice, si los catetos de un triángulo rectángulo miden raíz de 23 y raíz de 41, calcular la medida de la hipotenusa. Tenemos el triángulo rectángulo. Me dicen que aquí vale raíz de 23. Este cateto vale raíz de 41. Me piden calcular la hipotenusa. Le voy a llamar x. Aplicamos el teorema de Pitágoras, que es igual a la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Este cuadrado va a afectar a la raíz cuadrada. Se van a eliminar los dos, el exponente 2 y la raíz cuadrada. Igualmente aquí en este término se va el cuadrado con la raíz cuadrada. De esa manera tengo que x al cuadrado es igual a 41 más 23. Esa suma es 64. Aquí voy a sacarle la raíz cuadrada y tendría que x es igual a la raíz cuadrada de 64 y ese valor es igual a 8. El ejercicio número 2 me dice, en un triángulo rectángulo la medida del ángulo A es 5x más y la medida del ángulo C es 4x menos y. Calcular el valor de x. Tenemos aquí el triángulo rectángulo, tenemos acá el vértice A, el vértice B y el vértice C. Me dicen que el ángulo A es 5x más y el ángulo C es 4x menos y. La suma de estos dos ángulos es igual a 90 grados. Ahora, aquí yo voy a asociar, voy a operar los términos semejantes a x. Sería 5x más 4x, luego el y, lo paso acá. Sería y menos y, sabemos que eso de y es 0. Y el 5x más 4x sería 9x. Y 9x es igual a 90 grados. Ahora, para yo saber el valor de x, el 9 va a pasar a dividir. Y tendría que x es igual a 10 grados. Llegamos al ejercicio número 3. Me dice, calcula la altura de un triángulo equilátero de 14 centímetros de lado. Bueno, recordemos que en un triángulo equilátero los tres lados son iguales. Si a mí me dicen que uno de ellos vale 14 centímetros, entonces los otros también. Ahora, me piden calcular la altura, entonces sería desde vértice, vamos a trazar una línea recta, aquí en forma perpendicular, y eso es lo que va a ser la altura en un triángulo equilátero, va a ser que este 14 centímetros se va a partir en dos. Aquí va a valer 7 centímetros y aquí también va a valer 7 centímetros. Entonces, en esta parte, en esta mitad del triángulo, se va a formar un triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo cuya medida en este cateto vale 7, en esta parte va a valer 8 y en este lado va a valer 14. Para calcular h voy a tener que aplicar el teorema de Pitágoras, sería el 14 al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a h al cuadrado más el 7 al cuadrado. Aquí el 14 al cuadrado es igual a 196, el 7 al cuadrado es 49. El 49 va a pasar a la izquierda restando y tendría 147. Todo eso es igual a h al cuadrado. Ahora aquí, el h es igual a la raíz cuadrada de 147. Este 147 también se puede expresar como 49 por 3. Esta raíz cuadrada de 49 por 3 se puede expresar también por el álgebra raíz cuadrada de 49 por la raíz cuadrada de 3.
Ahora, la raíz cuadrada de 49, eso es igual a 7. Y ese 7 va a multiplicar raíz de 3 siendo 7 raíz de 3. Entonces la altura es igual a 7 raíz de 3. Llegamos al ejercicio número 4. Me dice, una escalera de 65 decímetros de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista de 25 decímetros de la pared. Calcular h. Aquí tenemos el gráfico del enunciado. Vemos que la escalera con esta distancia y la alturita van a formar un triángulo rectángulo. Esta parte de aquí es el ángulo recto. El cateto sería 25 y h y la hipotenusa sería 65. Entonces aquí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que sería 65 al cuadrado es igual a este cateto que es h al cuadrado más el otro cateto que es 25 al cuadrado. Aquí resolvemos, el 65 al cuadrado es igual a 4225. El 25 al cuadrado es 625. Esto de acá lo voy a pasar a la izquierda, restando, y tendría 3600. El h al cuadrado es igual a 3600. Ahora, acá le voy a sacar la raíz cuadrada para obtener el valor de h. Y la raíz cuadrada sería 60. De esa manera tengo que h es igual a 60 decímetros. Y ahora llegamos al problema número 5. Me dice, calcula la diagonal de un cuadrado de 9 centímetros de lado. Aquí podemos graficar el cuadrado. Tenemos el lado que es 9 centímetros y la diagonal. Podemos ver también que esta parte sería un triángulo rectángulo. Sí, este sería el ángulo de 90 grados. Los catetos serían 9 y 9 y la hipotenusa vendría a ser la misma diagonal. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras, que sería la diagonal al cuadrado o la hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto 9 al cuadrado más el otro 9 al cuadrado. Aquí tenemos que 9 al cuadrado es igual a 81. Quiero que vean que 81 se está repitiendo dos veces. Eso se podría escribir como 2 veces 81, que es 2 por 81. Ahora le voy a sacar la raíz cuadrada. Tengo que d es igual a la raíz cuadrada de 2 por 81. Aquí también se puede expresar como si fuera raíz de 2 por raíz de 81. La raíz de 81 es igual a 9 y 9 por raíz de 2 sería 9 raíz de 2. Y esa sería la diagonal del cuadrado. Llegamos al problema número 6. Me dice, calcula los centímetros de cuerda que se necesitan para formar la letra N. Aquí tenemos la letra N. Vemos que esta distancia vale 20 centímetros y la distancia de este punto a este punto va a valer 15 centímetros. Para yo determinar cuánto mide toda esta cuerda, yo tendría que saber cuánto vale esta distancia. Entonces, vemos que esas dos partes son iguales. Entonces, esta parte de acá también vale 20 centímetros. Ahora, lo único que me faltaría sería medir toda esta parte. No sé cuánto vale, así que le voy a llamar X centímetros. Tengo que toda esta parte de aquí, esta medida vale 15 centímetros y el de aquí vale 20. Entonces, si me doy cuenta, toda esta parte está formando un triángulo rectángulo, siendo los catetos 15 y 20. Y la hipotenusa vale X. Entonces, para hallar X voy a aplicar el teorema de Pitágoras, que sería X al cuadrado es igual a 15 al cuadrado, este cateto al cuadrado, más 20 al cuadrado. Aquí, el 15 al cuadrado va a valer 225, el 20 al cuadrado es igual a 400, la suma de ellos dos es igual a 625, el X sería igual a la raíz cuadrada de 625, y eso sería 25. Ya tengo que X vale 25, entonces todo este segmento va a valer 25 centímetros. Ahora, toda la cuerda va a ser igual a 20 más 25. Y la suma de todos esos retazos sería de 65 centímetros. Llegamos al problema número 7. Me dice, calcular el perímetro del cuadrilátero. Aquí tenemos el cuadrilátero. Bueno, para yo calcular el perímetro, tendría que sumar 20 más 12 más 9 más este lado. Pero yo no conozco cuánto vale ese lado, entonces lo voy a llamar X.
Ahora, me puedo dar cuenta que toda esta parte es un triángulo rectángulo. Esta línea punteada vendría a ser el cateto y el otro cateto sería 20 y la hipotenusa sería X. Entonces, para yo saber cuánto vale X, primero tendría que saber cuánto vale todo este cateto, esta línea punteada. Entonces acá yo le voy a llamar D, le voy a llamar D. Ahora, me fijo en esta parte, se está formando un triángulo rectángulo, donde 9 es el cateto, 2 es el cateto y D viene a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, para yo calcular X, primero tengo que calcular D, y para calcular D voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces sería D al cuadrado es igual a 9 al cuadrado, este cateto, más el 12 al cuadrado, que es el otro cateto. Aquí el 9 al cuadrado es igual a 81, 12 al cuadrado es 144. La suma de ellos dos es igual a 225. Entonces tengo que D al cuadrado es igual a 225. Aquí le saco la raíz cuadrada. D es igual a la raíz cuadrada de 225 y eso es igual a 15. Ya tengo que D es igual a 15. Entonces, tengo acá el triángulo rectángulo, el más grande de todos sería 15, 20 y la hipotenusa 15. Pero del problema anterior ya hemos calculado el teorema de Pitágoras con el triángulo de 15 y 20 y obtengo que X, la hipotenusa, va a valer 25. A mí me piden el perímetro de ese cuadrilátero, entonces el perímetro sería la suma de los lados. Sería el perímetro 25 más 9 más 12 más 20, todo eso es igual a 66. Llegamos al problema número 8, me dice, si las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos de un triángulo rectángulo miden x al cuadrado y 58, ¿cuánto es el valor de x si el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es 2x al cuadrado menos 6? Aquí tenemos el triángulo rectángulo. Me dicen que este cuadrado va a tener área de x al cuadrado. Ahora, el de aquí va a tener área 58. Y el cuadrado construido sobre la hipotenusa me dice que tiene área 2x al cuadrado menos 6. Por la fórmula tenemos que el área 3 es igual al área 1 más el área 2. Entonces acá sería 2x al cuadrado menos 6 es igual a x al cuadrado más 58. Este x al cuadrado va a pasar a la izquierda restando, tendría acá x al cuadrado, y el menos 6 pasa al lado derecho sumando, sería 58 más 6 y eso sería 64. Ahora aquí le voy a sacar la raíz cuadrada, x es igual a la raíz cuadrada de 64, y tengo que x es igual a 8.